Hola, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a nuestro segundo día de las jornadas virtuales de la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, la evidencia científica y su aplicación en el campo de la nutrición. Nos da muchísimo gusto que se hayan vuelto a conectar. Tenemos un programa de excelencia con unas excelentes ponencias, con excelentes ponentes, con temas de actualidad. Espero que sean de su interés y que las disfruten mucho. Agradezco nuevamente a la doctora Mónica Ancira y a nuestra queridísima Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Nutrición de Ciencia de los Alimentos, la organización y coordinación de este evento. Y le cedo la palabra a Belén. Muchísimas gracias, buen día y que lo disfruten. Gracias, doctora Alicia. Sin más, nos da muchísimo orgullo tener a nuestra siguiente ponente aquí con nosotros. Es un gran honor presentar a la doctora Marta Kaufer Horwitz para la plática del ayuno intermitente y enfermedades crónicas. La doctora Marta Kaufer es una nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos con especialidad en investigación en nutrición clínica por el Instituto Nacional de Perinatología, maestra en ciencias sociomédicas y doctora en ciencias de la salud con campo de estudios principal en epidemiología por la UNAM. Es investigadora a nivel nacional, internacional en obesidad por la World Obesity Federation. Actualmente se encuentra adscrita a la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde realiza investigación en obesidad y es profesora adjunta del curso de alta especialidad en obesidad para médicos especialistas del UNAM y la Secretaría de Salud. Es secretaria del Comité de Investigación del Instituto de Nutrición Salvador Subirán y vocal del Comité de Ética en Investigación de la Universidad Iberoamericana. Gracias por acompañarnos, doctora. Les doy la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicia, Mónica, Belén, la Sociedad de Alumnos, mi querida Ibero. Muchas gracias por invitarme a estas jornadas tan interesantes. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues yo les voy a hablar del ayuno intermitente y su papel en las enfermedades crónicas. Es un tema pues que ha tomado auge en los últimos años y bueno, por eso ha generado tanto interés. Y realmente se ha popularizado porque se ha visto en algunos estudios, en la mayoría de los estudios, que el ayuno intermitente se asocia con una mejoría metabólica y que se desencadenan una serie de mecanismos y efectos sistémicos ante esta restricción que son similares a la restricción continua de energía. Entonces, empezando con un poquito de historia, bueno, esto del ayuno intermitente en realidad no es nuevo. Nuestros antecesores prehistóricos tenían ingestas intermitentes de energía. ¿Y por qué era esto? Porque finalmente muchos mamíferos se caracterizan por este tipo de alimentación y los carnívoros en particular pues pueden matar y comer a sus presas pocas veces por semana, es decir, mataban una presa, un mamut, un tigre, lo que sea, y tenían para comer un tiempo determinado, posterior al cual venía tiempo de hambruna. Entonces, estos antropoides, cazadores recolectores, también a menudo comían de manera intermitente y esto dio una ventaja evolutiva donde esta capacidad de funcionar en periodos de hambruna y más bien durante periodos prolongados de ayuno, les permitió tener un alto nivel físico y mental y les dio esta ventaja evolutiva. Actualmente conservamos muchas de estas adaptaciones para el suministro intermitente de alimentos, como por ejemplo, tenemos órganos para la captación y almacenamiento de glucosa rápidamente movilizable, como sería, por ejemplo, el glucógeno en el hígado, que se puede movilizar de manera bastante eficiente, y otros sustratos energéticos de mayor duración, como los ácidos grasos en tejido adiposo, que se movilizan en periodos, digamos, de ayuno. Ya con la agricultura,
pues en realidad ya no se requirió de esta adaptación metabólica, sin embargo la conservamos y ya hubo una disponibilidad constante de alimentos durante todo el año que permitió al hombre establecerse, a dejar de ser nómada, volverse sedentario y socializar de una manera distinta, y ahí es donde se adoptó un patrón de alimentación, digamos, más estructurado, pero no necesariamente porque confería beneficios metabólicos, sino más por cuestiones sociales y por cuestiones de índole práctica. Ahora, hablamos de ayuno intermitente, pero no todos los ayunos son iguales. Quisiera nada más dar algunas definiciones muy breves. Ayuno intermitente en general es el ayuno durante periodos de tiempo variables, generalmente durante 12 horas o más. Pero existen otras modalidades, la alimentación con restricción de tiempo, donde se restringe la ingestión de alimentos a periodos específicos del día, generalmente entre 6 u 8 días, aunque cada vez surgen nuevas modalidades, incluso hay alguna reciente que propone consumir alimentos en 4 horas al día, nada más. Existe también el ayuno en días alternados, que implica no consumir fuentes de energía en días de ayuno y alternar con un día de alimentación sin restricciones, o el ayuno modificado en días alternados, que implica consumir menos del 25%, es decir, poca cantidad de alimento en los días de ayuno, es un ayuno relativo, y se alternando con días de alimentación sin restricciones. En inglés le dicen fast or feast, que es como un día de ayuno y un día de fiesta. Y por último, el ayuno periódico, que consiste en ayunar 1 a 2 días de la semana y consumir alimentos ad libitum el resto de los días. Aquí les muestro esto de manera gráfica, como, por ejemplo, vean ustedes, esta es una alimentación, digamos la alimentación occidental, de 3 comidas mayores y 2 colaciones, incluso con algo de alimentación en la noche, lo negro es la noche, lo azul es el día, o o con restricción de tiempo, digamos 3 alimentos grandes durante el día, o solamente 2, es decir, no desayunar y solo comer y cenar, o 3 comidas pequeñas al día, o incluso el ayuno completo, ¿no? Y con estas 5 distintas modalidades, vean ustedes cómo se pueden armar estas definiciones de ayuno que yo les comenté en la diapositiva anterior. Pero ¿qué es lo que caracteriza al ayuno? Los cambios metabólicos que se dan en un periodo de ayuno, podemos verlos esquemáticamente en esta gráfica, donde en la superior vemos el esquema tradicional, donde las flechitas rojas representan los momentos de comida, y vean ustedes cómo la glucosa pues va respondiendo ante este estímulo de la comida, ya sea durante el día o durante la noche. Y en esta situación, las cetonas, o sea, no hay producción de cuerpos cetónicos. Sin embargo, cuando hay, por ejemplo, un día de ayuno, vean ustedes cómo la glucosa se mantiene baja durante el día y poco a poco van subiendo los cuerpos cetónicos, pero ante el estímulo de la alimentación, otra vez, digamos que se cambia el mecanismo y vemos aquí la respuesta de la glucosa. Y algo similar, pero alternado, sucede en la alimentación restringida en tiempo. Entonces, ¿cuáles son los cambios metabólicos que se dan en un periodo de ayuno? Pues se mantienen las concentraciones de glucosa en sangre en un rango normal bajo, existe agotamiento o reducción de las reservas de glucógeno, movilización de los ácidos grasos y generación de cetonas, reducción de la leptina circulante y a menudo también aumento en las concentraciones de adiponectina. Los primeros estudios que, digamos, que generaron un interés en este esquema, en el ayuno restringido, incluso en el ayuno, en la inanición, incluso en animales, hablaban de que tenían mayor longevidad, y posteriormente se hicieron una serie y se han hecho una serie de estudios donde se ha encontrado que estos ayunos restringidos en tiempo tienen beneficios en diversos órganos y sistemas, y vemos aquí cómo en animales se ha encontrado mejorías en glucosa, en colesterol, incluso en peso corporal, en marcadores de inflamación y en disbiosis, y mejoría en el gasto energético, en el control motriz, en el rendimiento, en el sueño e incluso en la función cardíaca.
Ya en estudios realizados en humanos, pues también se ha visto que el ayuno tiene efectos funcionales y respuestas celulares y moleculares de diversos órganos, como vemos en el lado derecho del esquema, en el cerebro, el sistema cardiovascular, tejido adiposo, músculo, etcétera. Y en realidad se ha visto que produce niveles similares de pérdida de peso que regímenes de restricción energética continua, que es el tradicional, como por ejemplo disminución de la masa grasa y de la masa visceral, mejor control glucémico, disminución en la insulina circulante, mejoría en los lípidos sanguíneos, en la presión arterial, en marcadores inflamatorios e incluso mejor cognición. E incluso se ha visto que en personas sanas el ayuno en días alternados es seguro para practicarse y puede disminuir ligeramente el peso corporal y mejorar la razón masa grasa, masa libre de grasa en un tiempo relativamente corto e incluso mejorar parámetros cardiovasculares. Por otro lado, el efecto o sea, el ayuno intermitente tiene efectos interesantes en la salud y vemos aquí en el esquema cómo el ayuno intermitente permite este intercambio metabólico que da, digamos, una ventaja, adaptaciones a largo plazo en la salud. Como vemos aquí, un periodo de ayuno se va a asociar con adaptaciones bioenergéticas donde la cetogénesis es, digamos, el mecanismo principal de adaptación. Incrementan las cetonas, como ya habíamos hablado, el hidroxibutirato y el acetato. Incrementan los mecanismos antioxidantes, la reparación del DNA, disminuye la insulina y disminuye la síntesis de proteínas, y esto da una resistencia al estrés tanto a nivel celular como en distintos órganos, y esta resistencia celular del estrés celular es a nivel metabólico, de estrés oxidativo, etcétera. Y por otra parte, ya en la recuperación, es decir, en la etapa de realimentación y ante el sueño, hay este intercambio metabólico donde se cambia el sistema para utilizar otra vez glucosa y dando como resultado, pues digamos que el reverso del estado de cetogénesis, y generando un ambiente de regeneración celular y de plasticidad celular, que ante el ejercicio puede ser muy eficiente para llevar a cabo adaptaciones de largo plazo que van a llevarnos a una mejora en la regulación de la glucosa, de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, incluso eficacia en el entrenamiento de resistencia y pérdida de grasa abdominal, y finalmente una resiliencia ante la enfermedad. En el caso de la salud cardiovascular, existen algunos mecanismos propuestos, algunos de los cuales ya mencioné en la diapositiva anterior, donde está la hipótesis del estrés oxidativo, donde hay una disminución de la producción de radicales libres y menor inflamación ante el ayuno intermitente, la hipótesis del ritmo circadiano, que se asocia más con la restricción energética, y finalmente el ayuno intermitente como inductor de un estado cetogénico que se ha relacionado con una disminución de los factores de riesgo cardiovascular. Ahora, el ayuno intermitente y la restricción continua de energía pues, tienen algunos aspectos comunes. El ayuno intermitente está centrado en la alimentación restringida en tiempo, sin embargo, no necesariamente en todos los esquemas, prácticamente ninguno, de hecho, se limita la ingestión de energía en los periodos en los que se puede consumir. Promueve la cetogénesis, está vinculada a la biología circadiana y genera pérdida ponderal en índices de masa corporal altos. Y finalmente se ha visto que es promisorio para la adherencia a largo plazo, mientras que en la restricción continua de energía
Esto pues es exactamente al revés. Ahora, ¿qué mecanismos tienen, digamos que respuestas tienen en común? Que ambos tienen mejorías ante la respuesta al estrés, a la mejoría en la presión arterial, a la sensibilidad a la insulina y a la dislipidemia. En el caso del ayuno intermitente y la diabetes, que también se ha hablado mucho de esto, pues realmente en estudios en humanos se ven los mismos beneficios. Una mejoría en el colesterol HDL, en la sensibilidad de la insulina, que finalmente es el centro en el que se ha puesto el foco en el ayuno intermitente, incluso en la calidad de vida, en la resistencia a la insulina, y una disminución en la insulina en ayuno, en el peso y en el perfil una mejoría en el perfil de lípidos. Ahora, hay en la literatura muchos estudios recientes, incluso revisiones sistemáticas, metaanálisis, que hablan del ayuno intermitente. Sin embargo, en realidad son ensayos con pocos sujetos y con poca duración, y son muy diversos. Aquellos que comparan el ayuno intermitente versus la restricción continua de energía, versus un grupo control, estudios observacionales, pero también hay ensayos clínicos aleatorizados, y los hay enfocados en la pérdida de peso, pero también en sujetos sanos o incluso en sujetos con alteraciones metabólicas. Y les voy a hacer un recorrido para dar algunos de los hallazgos principales en estos estudios. Por ejemplo, en esta revisión sistemática, lo que se encuentra es que realmente el efecto en el peso es muy modesto. Si bien es estadísticamente significativo, vean ustedes cómo pues, la mejoría en el peso es de menos de 1 kilo, a favor del ayuno intermitente. Prácticamente son diferencias, aunque estadísticas a la hora de traducirlo a la clínica son mínimas. En cuanto a la mejoría en el efecto en el porcentaje total de grasa, vean ustedes cómo el ayuno intermitente también favorece una mayor disminución en el porcentaje total de grasa en comparación con las dietas, digamos, con la restricción energética continua. En términos del efecto en los parámetros cardiometabólicos, vemos igual mejorías estadísticamente significativas a favor del ayuno intermitente. Sin embargo, vean ustedes las diferencias entre ambos grupos. Vean ustedes cómo realmente, a pesar de ser diferencias estadísticas, realmente clínicamente son muy menores. Lo mismo en el caso de la masa grasa, otra vez diferencias estadísticamente significativas a favor del ayuno intermitente cuando se contrasta con la dieta, digamos, la restricción habitual. Ahora, también se publicó hace poco, hace unos meses, una revisión sistemática y metaanálisis de ensayos clínicos controlados de distintos tipos de dietas populares, y quiero yo enfocarme nada más en el ayuno intermitente, donde aquí lo que se muestra son los beneficios para la salud en términos de peso, índice de masa corporal, colesterol, y todos los indicadores metabólicos que ven ustedes aquí en la parte superior de la diapositiva. Los círculos verdes implican un efecto benéfico, gris sin efecto y rojo un efecto dañino. Y el tamaño del círculo implica la cantidad de estudios y digamos que la confiabilidad con la que se puede dar este tipo de argumento en términos del beneficio. Y ven ustedes cómo en el caso del ayuno intermitente, pues realmente se encontró sin efecto en la mayoría de los indicadores, con un pequeño efecto en el caso de la insulina, efecto positivo, e incluso efecto negativo, es decir, que no da ventaja con relación a la pérdida de peso. Y en este mismo estudio también se analizó el nivel de evidencia, el grado de confiabilidad de los estudios, y vean ustedes cómo en el caso del, otra vez, verde con evidencia, amarillo evidencia débil y gris sin evidencia, y vean ustedes cómo en realidad son pocos los estudios en el caso del ayuno intermitente y ninguno de ellos con evidencia sólida en el caso del peso y tampoco en el caso de la mejoría en glucosa. En el caso de colesterol y otros indicadores de riesgo metabólico tampoco se encontró
se encontró, digamos que hallazgos con fuerza, con solidez, la solidez requerida. Por otra parte, en el caso de la insulina es donde parece haber mayor beneficio del ayuno intermitente, que habla en torno a una disminución de la insulina, lo que le da a este tipo de dietas, lo que le confiere, digamos, el elemento de mayor sensibilidad a la insulina en los sujetos que lo practican, y estos son estudios de ayuno intermitente contra restricción continua de energía. En otro tipo de metaanálisis, donde se evaluó también el efecto de la alimentación restringida en tiempo en el metabolismo, vean ustedes cómo aquí se evaluaron tanto estudios observacionales como ensayos clínicos controlados, y se vio una, digamos que una ventaja en el ayuno intermitente con relación a la pérdida de peso, otra vez bastante modesta, y también con relación a la glucosa. En estos metaanálisis no se encontraron beneficios ni digamos que diferencias ni en insulina, ni en resistencia a la insulina, ni en sensibilidad a la insulina, y tampoco en todos estos marcadores de riesgo cardiometabólico. En el caso de estudios en personas con diabetes, vemos que donde el ayuno intermitente puede ser muy controvertido porque estas personas tienen dificultad en la regulación de la glucosa, y hay quienes, digamos, que tienen este temor de practicar este tipo de esquemas en personas con diabetes. Vemos que realmente se han encontrado beneficios del ayuno intermitente en términos de peso corporal y marcadores de control glucémico y de sensibilidad a la insulina, aunque son estudios con pequeños, o sea, con números pequeños de sujetos, y donde si bien el ayuno intermitente, cuando se realiza por motivos de salud en estos pacientes, induce a la pérdida de peso y reduce los requerimientos de la insulina, sí hay que tener cuidado en términos de monitorización profesional. Y por otra parte, en estos estudios hablan mucho de la necesidad de hacer ajustes a los medicamentos, particularmente aquellos que tienen que ver con la regulación de la glucosa, porque finalmente la persona no va a estar consumiendo de manera continua o de manera habitual dietas, digamos, que requieren este tipo de fármacos para regular la glucosa. Entonces sí hay que tener cuidado para evitar las hipoglucemias, que pueden ser severas en algunos casos. Sin embargo, se ha visto que en general estas dietas monitorizadas y bien planeadas pueden ser seguras para personas con diabetes. ¿Por qué la pérdida de peso es similar o bastante similar en el caso del ayuno intermitente y de la restricción energética continua? Pues realmente porque a la larga, digamos, a lo largo de la semana o de las semanas que se realizan estos esquemas, en general la restricción energética del ayuno intermitente viene siendo alrededor de un 35%, que aproximadamente puede ser similar a lo que digamos que se restringe cuando se usan esquemas tradicionales. Ahora, se ha hablado mucho también de los efectos indeseables, algunos deseables del ayuno intermitente, como por ejemplo la posibilidad de generar atracones o conductas purgativas después de los momentos después del momento de ayuno, un atracón o conductas purgativas, incluso mareos ocasionales, náusea, debilidad, cefalea, sensación de frío, mal aliento, estreñimiento. Sin embargo, en la mayoría de los estudios donde se evalúan estos efectos adversos, no se encuentran diferencias con relación a la evaluación basal en los sujetos que realizan este tipo de esquemas. También se ha hablado de la posibilidad de generar depresión y sobre todo ansiedad en los periodos de restricción de alimentos o de ayuno, pero por otro lado también se ha documentado que puede mejorar la autoconfianza al tener la persona un mayor control de su alimentación. Se ha hablado también de que pueden generar falta de concentración en algunas personas, trastornos del sueño, aunque también se ha visto
exactamente lo contrario. Se ha documentado que las personas llegan con más hambre a las comidas, sobre todo después del periodo de ayuno, y esto puede ser un efecto, digamos, adverso. Sin embargo, también la saciedad llega más pronto, por lo cual las personas consumen menor cantidad de alimentos para, y obtienen plenitud y saciedad. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que en el momento actual hay pocos estudios en pocos sujetos y de corta duración. No se conocen los efectos en el largo plazo. No hay estudios todavía de ayuno intermitente más allá de los 6 meses. En general, la calidad de los estudios es variable. Y los esquemas de ayuno intermitente son muy variables. Se ha visto que la adherencia a estos esquemas puede ser similar a otros, que no existe sobrecompensación en días de consumo, es decir, que no por haber ayunado el día anterior se observa que al día siguiente, el día en el que se puede consumir alimentos, hay digamos que hay una avidez mayor por consumir alimentos. Ahora, hay que tener claro que no todos los ayunos intermitentes son iguales y tampoco son para todos. En algunas personas sí pueden generar más ansiedad y para otros mayor control. Y el tipo de dieta es determinante, porque muchos de esos estudios hablan de los esquemas, pero no es lo mismo una dieta correcta con los elementos necesarios que una dieta, digamos, que sea ayuno intermitente con un esquema peligroso de alimentación. Ay, perdón. Entonces, por ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya hablaron antier de la crononutrición y de la importancia del ciclo circadiano en la alimentación. Entonces, podemos retomar algunas de las bondades del ayuno intermitente para aplicarlo con los pacientes en términos de horarios, generar mayor estructura, ayudar a los pacientes a escuchar su cuerpo, a respetar el ayuno nocturno, es decir, un esquema de ayuno intermitente donde se respeten 12 horas por la noche puede ser muy viable para muchos de los pacientes con obesidad o con enfermedades crónicas, pero es muy importante no nada más el esquema de alimentación, sino el tipo de dieta que va a estar incluido dentro de ese esquema en términos de cantidad y de calidad. Las conductas coadyuvantes como por ejemplo el ejercicio, el tener una vida activa, que mejora esta plasticidad metabólica de la que hablamos anteriormente. Es importante considerar el estado de salud de las personas, su grado de motivación y también cuánto tiempo es posible hacer, tomar un esquema de esta naturaleza. Hay que individualizar, individualizar, individualizar. Y si se va a hacer ayuno intermitente, pues ¿cuál de todos? ¿Cuál de todos? No son lo mismo. No todo mundo se beneficia igual. Sabemos que la mejor dieta es la dieta que el paciente hace, la dieta a la cual se puede adherir. Y ya antier hablaron en la plática de crononutrición de este estudio donde efectivamente se ve que el simple hecho de respetar el ayuno nocturno sin mayor instrucción, sin mayor información adicional puede generar pérdida de peso, mejoría en el sueño e incluso mejoría metabólica, pero es importante siempre, si se va a incursionar en este campo, que se tenga asesoría profesional, manejo multidisciplinario y apoyo constante. ¿Cuáles son los mensajes que quisiera yo dejar para guardar? Pues que el tratamiento de la obesidad y sus comorbilidades siempre será un desafío en la atención primaria. Tenemos opciones limitadas y efectivas para recomendar a pacientes con sobrepeso y obesidad. La heterogeneidad en la evidencia actual limita la comparación del ayuno intermitente con otras estrategias de pérdida de peso y de control metabólico. Estos esquemas parecen prometedores como intervención de atención primaria, pero se sabe poco sobre la sostenibilidad a largo plazo y los efectos sobre la salud. Y se necesitan estudios de mayor duración y de mayor calidad para poder comprender cómo el ayuno intermitente podría contribuir a estrategias efectivas de pérdida de peso y de control metabólico. Muchísimas gracias por su atención. A usted, doctora Marta, por una ponencia tan relevante. Le queríamos preguntar, en el chat nos están llegando varias, felicitaciones y preguntas sobre
el efecto del ayuno y en el apetito y si podría llegar a provocar atracones. Justamente es lo que mencionaba yo. En los pocos estudios que hay de ayuno intermitente no se ha encontrado que después de las etapas de ayuno venga el atracón. Pero de cualquier forma creo que es muy importante individualizar, porque sí puede haber personas que tienen riesgo de atracones y en esas personas que tienen riesgo de atracones o incluso trastorno por atracón, el ayuno intermitente definitivamente no es la opción. Entonces es muy importante pues sensibilizar a la población porque ahora que hay tantas páginas de internet, que hay un boom de información sobre el ayuno intermitente, incluso la combinación de ayuno intermitente con dieta cetogénica, hay mucha información muy confusa allá afuera y sí es importante la ayuda profesional, el poder identificar y caracterizar muy bien al paciente para ver si se puede beneficiar de este esquema. Definitivamente las personas que tienen riesgo de atracones o con trastorno por atracón no deben hacer este tipo de dietas, pero tampoco se ha comprobado que el hacer este tipo de dietas provoque atracones en personas, digamos, que no tienen esta predisposición. ¿Y cuáles serían algunas otras contraindicaciones del ayuno? Bueno, principalmente los trastornos de la conducta alimentaria serían, ¿no? Ahora, personas que pudieran tener dificultad para regular la glucosa como hipoglucemia reactiva, en fin, creo que también podría ser una contraindicación. Por supuesto que el embarazo y la lactancia son contraindicaciones para el ayuno intermitente. Realmente hay que conocer bien al paciente. Y claro, es muy difícil hablar de contraindicaciones para el ayuno intermitente porque no es lo mismo un ayuno intermitente donde se alternan días de comer ad libitum con días de ayuno completo a un ayuno intermitente en el sentido de ayunar durante la noche y comer durante el día. Entonces, una tendría más contraindicaciones que la otra. Entonces, es muy difícil generalizar porque finalmente, pues no todos los ayunos son iguales. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos y por la explicación tan amplia y tan clara que nos presentó. Le comparto la constancia que le estaremos mandando y le agradecemos de nuevo por haber participado en este evento. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y muchísimo éxito en lo que les resta. Gracias.